ustedes. Un abrazo para todos. Y un saludo también para los que nos ven en las redes, los que nos ven en el devocional de todos los días de Amanecer con Jesús. También les envío un saludo, pero un saludo muy especial. Tenemos 3 hijos por fuera que son leales, que son fieles, primero que todo a Dios, pero también a nosotros y a la iglesia. Saludo para Carolina, saludo para Pacho, pero también saludo para Daniel. Y les damos gracias a Dios por ustedes, porque han sido leales, porque han ido pastores a buscarlos y no copian. Ellos saben que tienen sus papás. Amén. ¿Cuántos de ustedes quisieran ver a Dios? Pero saben que para nosotros ver a Dios tenemos que pagar un precio, y es algo muy alto, porque todos queremos ver a Dios, es lógico, todos. Yo personalmente, yo digo que rico era Dios. Y hasta hay veces le digo a mi esposa: ojalá Jesús llegara ligero. Mi esposa me dice: no diga eso. Y sí, yo digo, bacano que Jesús llegara ligero y que todos nosotros nos vayamos con Jesús. Amén. Pero nosotros necesitamos muchas cosas para poder llegar hasta allá. Nosotros necesitamos mucho, nosotros necesitamos mucha entrega. No es el hecho de que nos vengamos y nos sentemos en una silla ahí. No es eso. Usted se puede sentar en cualquier silla, en una cafetería, donde estás estudiando, en tu trabajo, en tu casa, ¿sí? Tú te puedes sentar en cualquier lugar, y tú te vienes a sentar acá, y puedes estar ahí sentado como cuando te sientas en algún otro lugar. Amén. Y ese no es el hecho. El hecho es que todos nosotros, como hijos de Dios, Dios nos llamó a algo. Amén. Y vamos a mirar en Primera de Tesalonicenses, desde el capítulo 4. Vamos a mirar desde el 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Mira lo que dice el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. Oye, que nadie que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Cuántos de ustedes han sido agraviados? Nosotros, mi esposa y yo, casi no hemos sido agraviados. Mucho hemos sido agraviados, que hasta lo hacen caer a uno en pecado, iglesia, con pensamientos. Lo agravian a uno, y entonces uno vienen pensamientos malucos, y uno va y toca las puertas que no debe tocar. Y entonces dice Satanás: claro, esas son las puertas que tú tenías que tocar. Y entonces le ponen a uno todo en bandeja de plata. Mira, ¿qué necesitas? Y yo hace poco yo dije: yo no puedo dejarme llevar por el pensamiento, porque yo en mi carne puedo hacer muchas cosas. Y cuando estamos orando en la carne, no son cosas muy buenas, son cosas malas. Amén. Pero cuando Jesús me tocó, el Espíritu Santo, recuerdo que me dijo: nunca vas a levantar una mano contra nadie, porque todo aquel que se levanta en contra de ti se va a levantar en contra de mí. Entonces yo más bien agacho la cabeza. Y nos ha tocado agacharla muchas veces, muchísimas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos llamó a santificarnos.
Amén. Y hay cosas difíciles que nos toca vivir y nos ha tocado vivir a mi esposa y a mí. Y entonces dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Oye, Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Vamos a ver si hoy calificamos para nosotros poder ver a Dios. Amén. Y yo les voy a hablar de un mensaje. Si tú quieres ver a Dios, ¿sabes qué tienes que hacer? Vivir en santidad. Si tú no vives en santidad, no vas a poder ver a Dios. Vas a poder ver al otro, al que te está siguiendo por ahí, menos a Dios. Porque Él nos está hablando acá, que Él nos llamó a santificación. Amén. La santidad es un llamado a una vida de consagración y entrega a Dios. La santidad es cuando estamos separados y apartados para Dios. Estamos separados del mundo, apartados del mundo. ¿Pero por qué? Porque tenemos que estar separados y apartados para Dios. Amén. Tenemos que estar separados y apartados del mundo, pero tenemos que estar separados y apartados del pecado. Pero también somos apartados para ser vasos útiles para nuestro Señor Jesucristo y anunciar todas sus virtudes y todo el amor de Jesús y todo lo que Él es y todo lo que es Jesús. Y estamos separados para eso, iglesia. Amén. No estamos separados para hacer cosas inmundas. Dios no camina de la mano de la inmundicia. Dios no camina de la mano del pecado. Dios camina de la mano de la persona que anda en santidad para Él y que anda para Él. Amén. Y ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros, sus hijos. Hay veces llegan pensamientos a nuestra mente que tenemos que desechar y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús y desechar todos esos pensamientos. Amén. Pero a la vez Dios nos está llamando a vivir en santidad para Él. Amén. La santidad es un doble llamado. Tenemos que separarnos de ciertas cosas, iglesia, pero también tenemos que ir a ciertas cosas. Ir a ellas, cosas que es la imagen de Cristo que debe ser formada en cada uno de nosotros. Y la imagen de Jesús, nosotros somos las que la estamos llevando. Cuando tú dices que tú eres un hijo de Dios, cuando tú dices que tú eres un cristiano, tienes que ir y reflejar la imagen de Cristo a donde tú vayas y a donde tú estés. Amén. Yo esa mañana le daba gracias a Dios. Yo le decía: Señor, yo te doy gracias por el grupo que tenemos acá en la iglesia. Mira, ayer en el ayuno siempre viene gente al ayuno, pero yo me pongo a mirar y yo, pero ¿por qué no vendría fulano o sutano o perana? Porque nos vamos enfriando. Porque nos vamos enfriando y nos vamos alejando de las cosas de Dios. En esos días mi esposa puso en el estado: una de las principales muestras cuando te estás apartando de Dios es cuando te estás dejando de congregar. Pero cuando también nos estamos alejando de las actividades de la iglesia. Ya me da pereza, está haciendo frío. Jesús no siente frío cuando tú estás necesitado. Jesús no siente frío cuando tú estás en medio de situaciones difíciles. Estás diciendo: Señor, necesito que me sanes, necesito que me ayudes en mi economía, necesito que me ayudes en esto o en aquello.
¿Qué tal que Jesús te diga, no, tengo un frío? Y todo eso forma parte de la santidad, iglesia. Y no solamente la santidad porque tú vengas a un ayuno. Nosotros debemos de asistir. Pero no solamente eso, sino vivir para Cristo. Estar unidos con Cristo. Amén. Ser cristocéntricos. Que nuestra vida gire alrededor de Jesús. Y entonces tú vayas a llevar la imagen de Jesús donde tú te encuentres. Pero no podemos seguir viviendo. No, me da pereza esto. Mucha gente se queda en la iglesia viendo esta prédica en la casa, con sus pies montados en 2 almohadas y la cabeza en otra almohada. La palabra de Dios dice: no deben de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tenemos que ser santos porque servimos a un Dios santo. Amén. Hemos cometido errores cuando hemos subido personas acá, pues nos han tocado unas cosas, pero ya el Señor nos muestra y nos habla. Y nos ha tocado en todo el ministerio que hemos llevado de pastores, porque Dios es fiel. Sabes, el hecho de que tú le sirvas a Dios no es el hecho de que tú estés bien con Dios. Para nosotros servir a Dios también tenemos que vivir en santidad. Para nosotros servir a Dios tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie lo va a poder ver a Él. Amén. Y entonces no es el hecho de que no, yo voy a ir a servir porque me tocó, voy a ir a servir porque pues, ¿qué más voy a hacer? Hay que ir a apoyar a esa iglesia. Dios no necesita eso. Dios necesita gente que lo ame de verdad, gente que le ame de verdad a Él. Amén. Y es donde todos nosotros tenemos que mirar. El Señor tiene un propósito con todos, pero esos propósitos de servirle a Él, mira, Dios te dio dones y talentos, pero esos dones y talentos no te pertenecen a ti. Esos dones y talentos que te da Dios es para el servicio a los demás. Esos dones y talentos que te dio Dios es para el servicio a la iglesia. Y usted no le está sirviendo a Martín y a Liliana, no, tú le estás sirviendo a Dios. Y entonces dice: no, qué pereza, yo no quiero servir más, yo quiero estar aquí en mi casa bien cómodo, cómoda, ¿para qué más? Pero sabes, que no llegue la crisis, oye muy bien, que no llegue la crisis y te sacuda, y que el Señor te diga: esos dones y talentos no son para ti, son para el servicio de los demás. Aquí hay un grupo de evangelismo, y ese grupo de evangelismo Dios les ha dado esos dones y esos talentos, pero no son para ellos, porque ellos van a las calles y van a dar de lo que Dios les da. Y muchas personas también van y comparten de Dios y dan de lo que el Señor les da. Hace días fui a compartir a un lugar y siempre hay la persona que lo quiere llegar a uno a mí. Y llegó una mujer tarde allá. Me dice: hola. Yo: hola, ora por mí. Listo. Y me dice: no, es que yo soy esto, yo soy aquello, esto. Y yo dije: no, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y dije: uy. ¿Y saben qué? Me pongo a hablar con esa persona y no sabía ni siquiera un versículo de la Biblia. Viven como mundanos. ¿Tú recuerdas cuando Jesús murió en la cruz? El Señor sintió que el Señor ya lo había abandonado y se había apartado de él. ¿Tú sabes por qué? Porque todas esas inmundicias de nosotros fueron sobre Jesús, y Dios se aparta del pecado. Por eso Dios en ese tiempo se hizo a un lado de Jesús, porque toda la inmundicia del pecado de nosotros vino sobre Él. Entonces no podían seguir estando ahí juntos, Señor. Pero el Señor sabía que era la misión que vino a hacer Jesús acá en la tierra. Amén. Para traernos vida y para traernos salvación. Sabes, muchas veces la gente se aparta de Dios. En esa semana me tocó mucho porque un amigo me mandó un video, un enlace ahí. Me dijo: negro, ¿cierto que esa muchacha es de la iglesia? ¿Y por qué así? Y me meto y miro, y era una joven que venía acá. Y me pongo a mirar en las redes y yo:
Se consiguió un hombre y pone: eres lo que yo anhelaba tener en mi vida, llenaste mi vida, eres lo máximo, ya tengo mi seguridad y mi certeza en ti. Y es tan tremenda la ignorancia, iglesia, que hacen un cambio de Jesús por un hombre pecador, que esos somos los que somos nosotros, pecadores. Y entonces nos alejamos de lo santo, de lo puro, de lo bello, de lo hermoso que es Jesús, y dicen que un hombre la llena. ¿Sí se dan cuenta? Por falta de comunión y falta de santidad, a nosotros nada ni nadie nos puede mover del lado de Jesús. Nada ni nadie, iglesia, en absoluto. Nadie nos puede mover del lado de Jesús, porque en nadie más hay salvación, solamente en Jesús. Amén. Tenemos que ser santos porque servimos a un Dios que es santo. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Pero la santidad es un tema muy complejo, iglesia. La santidad es un tema tan complejo que mucha gente dice que es religiosidad. Mucha gente dice: no, están locos, déjenlos. Y hoy en día el pecado, iglesia, se tomó la iglesia de Jesús, o la iglesia que era de Jesús, o de pronto nunca fue la iglesia de Jesús, porque de pronto nunca hubo una conversión en tantas personas que se alejan de Dios. Y en esa mañana que yo estaba en oración, yo le hacía preguntas a Dios. Yo le decía: Señor, tanto maltrato con mi esposa y yo, aún de pastores. Y me decía: pero mira para atrás, ¿dónde están los pastores? Unos están muertos y otros están fuera del ministerio y de las iglesias. Y me decía el Señor: ¿recuerda cuando yo a ti te dije que el que levantara algo contra ti iba a ser contra mí? Porque ha sido mucho el daño que nos han hecho. Y yo le decía: sí, Señor. Me decía: solamente vive como es de vivir para mí, que yo hago mis cosas, porque nos ha tocado cosas duras. Amén. Y saben algo, la santidad es un tema complejo, iglesia. Hoy en día la persona que más diezma en la iglesia, a los pastores no les importa si están en pecado y sirviendo en pecado, porque no les pueden decir nada, porque se nos va 2, 3, 4, 10, 20 millones que van a dejar de entrar a la cuenta de la iglesia. Pero no entran a exhortar, porque dicen: no, ¿cómo se te ocurre si de pronto se nos va? ¿Cómo se te ocurre que lo vamos a bajar del púlpito o ya no va a seguir sirviendo más si se aportan dinero? Cuando nosotros tenemos el derecho de ir y exhortar en amor, porque si no, esa sangre que va a ser derramada sobre esa persona va a ser derramada sobre nosotros. Y eso ocurre mucho. Y hoy en día las iglesias están llenas de eso, porque no pueden predicar la santidad porque la gente se les va, porque es religiosidad. Otros dicen que es ridículo, qué ridiculez que nos hablen de santidad, y más en esta época que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo épocas difíciles, cada vez es peor. Ya usted ve personas del mismo sexo tomados de la mano, besándose en las calles como si no pasara nada. Y todo mundo, iglesia, y aún muchas iglesias se acostumbran al pecado. Iglesias donde ponen al camarógrafo, mujer u hombre, con su pareja de hombre y mujer en la misma iglesia a servir. Y no te estoy diciendo que estoy en contra de la gente, estoy a favor de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y si la palabra de Dios dice que Él hizo al hombre y a la mujer cuando hizo a Adán y Eva, es porque así es. Y entonces dicen: no, pero es que necesitamos el camarógrafo, o es que necesitamos esta persona sirviendo acá. ¿Cómo vamos a hacer si se nos va? Porque hay alcahuetería,
en el pecado, porque se está alcahueteando el pecado en muchos lugares que dicen que son iglesias de Jesús, y que iglesias de Jesús no tienen en absolutamente nada. Amén. Por ahí me enviaron una invitación para reunión y que de todas las iglesias en Medellín, y que ya era la iglesia. Y yo le dije a Liliana, yo no voy a ir por allá. Allá la iglesia, ¿a qué? A contaminación, a contaminar, a encontrarse uno con pastores que comenzaron a provocar gente de acá y se los llevaron a comenzar otra iglesia. Iglesias llenas de pecado. Porque hoy lo que se está viendo es en día eso, iglesia, que ya ¿cómo es que se llama eso? En Estados Unidos se llama concilio. Acá lo llamamos denominaciones grandes, donde cogen líderes llenos de pecado, en adulterios comprobados, y vaya, comienza iglesia. Y llegan llenos de pecado a comenzar iglesia, y a los que los mandan no les importa. ¿Saben una cosa, iglesia? No les importa las almas de Cristo, porque todas esas almas que llegan ahí derechito van para el infierno también. Y vamos a hablar como es, para el infierno. Cuando comienzan a llamar a la gente, pastores de iglesias, a seducir las ovejas de otras iglesias, a seducirlas, venga para acá, que acá tiene mayor oportunidad, esto aquí va a ser. Y entonces los lujos en las iglesias y todas esas cosas. Y todos están en filita. Hasta hace mes y medio nos tocó aquí eso. Y hay gente que dice, ¿por qué? Porque van derechito. Porque si yo soy un hombre bien delante de Dios, hombre, yo no me voy a parar a un púlpito a predicar teniendo 2 o 3 viejas fuera de mi esposa. Y eso es lo que está sucediendo en esos grandes, en los concilios, en las megas iglesias. No importa el pecado, con tal de que estén ahí adormeciditos, ténganlos ahí, pero que produzcan, que las cuentas de la iglesia crezcan. ¿Sí ven? Y entonces eso es lo que están haciendo. Gente llena de pecado, vaya a la iglesia a tal lugar, vaya, pero pilas con, pídale perdón a Dios, porque acuérdate que usted está en adulterio. De acá se llevaron mucha gente. Y saben que se acostumbran tanto al pecado, que ya consiguen moza, perdónenme la expresión, y ya llegan con la moza a la casa donde la mujer y los hijos, porque es normal. ¿Y por qué lo es normal? Porque el pastor está en adulterio. Y si el pastor está en adulterio, pues es normal. Dios nos perdona. Tan sencillo. Y llegan los pastores, no, venga, hermana, perdónelo, que mire que la iglesia está creciendo, pero perdónelo. Pero no miran el corazón de la mujer, no miran el sufrimiento y la humillación de la mujer. Solamente necesitamos producir. Y a todos los enredan de que Dios perdona. Sí, Dios perdona, pero va a haber un momento donde dice la palabra que Él va a tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. O sea, el Señor al último me va a decir, ¿sabe qué? No me da la gana de tener misericordia por usted y punto. Porque no podemos vivir como cuando vivíamos en la religión tradicional. El que peca y reza empata. Yo chiquito, sardino, yo todos los días era en misa y me sentaba en la primera banca al lado de un señor y me hice amigo del Señor. El Señor se murió y yo ya no dejaba sentar a nadie ahí donde se sentaba el Señor. Yo decía, yo me siento acá y acá estaba don José. Entonces un día le dije al cura, yo quiero ser el que volea la coca esa que eran echando humo. Y él me dice, no hijo, tú no puedes estar ahí. Y yo le decía, pero ¿qué tengo que hacer? Pero yo quiero estar ahí. Me decía, no puedes. Pero un día una niña que yo quería mucho me dice, yo quiero una bicicleta. Y yo, ok, yo te voy a conseguir la bicicleta. Me fui por ahí para un colegio. Un peladito se bajó, se entró para el colegio y cogí la bicicleta y me la llevé. Fui y compré un tarro de aerosol
hice unas calcomanías, las pegué y llegué donde la niña. Mami, va a la bicicleta acá. Y la niña feliz. Ay, papi, mami, Martín me dio una bicicleta. Y después para la parroquia. Y el cura, tanta, tus pecados. Ah, padre, es que me robé una bicicleta. Devuélvala. No, yo ya no la tengo. Vaya a rezar 5 Padre Nuestros y pídale perdón a Dios. Ok, Padre, me iba y me arrodillaba en la banquita. Listo, voy para la próxima bicicleta. ¿Cuántos cristianos, iglesia, no viven así? ¿Cuántos cristianos no viven así? De pecado en pecado en pecado, y convencidos de que van a ver a Dios. Esta mañana, de todo lo que nos habían hecho, yo le preguntaba al Señor, y yo, Señor, pero ¿eso es parte de la santidad? No es parte de la santidad. Cuando yo les hablaba de las divisiones, me dice, mira, Satanás se levantó en contra y comenzó a coger uno a uno a los ángeles. Venga, hablarle mal de Dios. Y eso mismo nos lo aplicaron acá, hablarle mal de nosotros. Y eso hecho. Y me dice el Señor, ¿sabes una cosa? Esos mismos comportamientos son comportamientos satánicos, de rebeldía. ¿Tú qué crees que esos ángeles caídos, para dónde van a ir a dar? Aquí ya no vuelven a esta casa, al cielo. ¿A dónde van a ir a dar? Y yo, pues para el infierno. Eso mismo pasa con los que se han con los pastores rebeldes. Así como esos ángeles caídos son esas almas caídas que igual van para donde ellos van, porque no se levantaron en contra de ustedes, sino en contra de mi iglesia. Y todos para allá van. Eso me hablaba Dios y me decía, eso es falta de santidad, eso es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces yo dije, estoy tranquilo entonces, porque hay veces uno queda como con dudas. Sigan haciendo lo que yo les mando a hacer y punto. Y eso lo vemos en toda parte, iglesia, en todo lugar. Porque desafortunadamente todo esto está contaminado de pura inmundicia y de puro pecado. La mayoría de las iglesias están llenas de eso. La Biblia es la que nos llama a vivir en santidad. Y todos los hombres y mujeres escogidos por Dios batallaron para vivir en santidad. Nosotros tenemos que batallar para vivir en santidad. Amén. Te van a llegar tentaciones y una cantidad de cosas que tú tienes que decir, no. Tentación, fuera. Yo no puedo caer en tentación. Si tú caes en la tentación, estás cayendo en el pecado. Amén. Es que mire, bueno, póngale, unos años atrás nosotros íbamos a evangelizar en colegios. Y un día voy a una panadería, entro a la panadería y salgo y me encuentro 2 peladitas ahí del colegio. Y yo, ¿sabes qué están haciendo ahí? Es que no subas. Y yo, no, yo ahí no me subo. Yo no me subo ahí. Yo dije, yo estoy un tiempo en la cárcel por algo que no fue bien hecho. Listo. Pero que a uno lo llena a la cárcel, que porque le cogieron 2 peladitas ahí. Qué vergüenza. Yo dije, no. Y me dice una, no, yo quiero que vamos a tal hotel para que estemos los 3 juntos. Y uno bien mayor. Y yo le dije, no, les abrí la puerta, mal favor, y se me bajan del carro. Donde llegue otro man, le cae redondito a Satanás. Peladitas físicamente bonitas. Donde sea otro les cae redonditos. No, venga, hagamos una cosa, vamos a ir y no pasó nada. Ustedes son las que, sí, porque siempre se va a justificar el pecado. El pecado siempre lo vamos a justificar. ¿Y por qué te fuiste con las 2 niñas? Ah, ya fueron las que me buscaron. Entonces siempre hay una justificación. ¿Saben una cosa? Que el pecado no tiene justificación. Es más, cuando estemos allá en el juicio,
Ni siquiera vamos a poder pronunciar palabra para defendernos, porque ya todo está escrito ahí. ¿te acuerdas de las peladitas que te subieron al carro? Sí, que te fuiste para el hotel, sí. Ahí no va a poder usted decir, no, Jesús, pero venga, no. Allá nadie va a decir nada. Allá es el que toma la decisión, para abajo o para acá. Pero no, iglesia, si tú quieres ver a Dios, tú tienes que vivir en santidad. Y tenemos que apartarnos del pecado. Efesios 5:3. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. ¿Cuántos cristianos se sientan con personas del mundo a contar chistes de segunda intención, a hablar cosas que no deben de hablar, a chismorrear, a murmurar, pues, a murmurar, a criticar? La santidad es vivir una vida fuera de pecado. Dios no camina con lo inmundo. Hay gente que están llenas de pecado y caminando en lo inmundo. No, es que Dios me dijo esto. Es que Satanás también le puede hablar. Un día estamos en una iglesia y dice una señora: pastor, mi niña recibió el don de lenguas. ¿Qué don de lenguas? Me dice: claro, pastor, pues que hubo un pecado ahí. Y yo: ¿qué pasó? Que ella estaba durmiendo con un tipo casado y en el motel ella recibió el don de lenguas. Yo apenas miré a doña Liliana. Eso fue lo único, pastor, pero ya ella habla lenguas, ora en lenguas. Y eso es lo que quiere Satanás, que nos traguemos todo enterito pensando que es Dios el que lo está haciendo. Dios no camina con el pecado. Dios no camina con lo injusto. Dios no camina con la mentira. Dios no camina con el robo ni con el orgullo. Dios no camina ni con los vanidosos o las vanidosas. No camina con los fornicarios. Aquí habla de la fornicación. Y mucho menos con los adúlteros. Dios no camina con nadie de ellos. Dios solamente camina con la santidad, porque Él es santo. Con gente que se esfuerza con vivir en santidad. Pastores, que me llegan las tentaciones, deséchelas. Pero tenemos que vivir para Cristo. No tenemos la capacidad para ser santos. ¿Sabes a quién necesitamos para ello? Al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo no es el que te va a llevar a que vivas en santidad. Es un trabajo entre los dos. Yo necesito que tú me ayudes, Señor. Yo necesito andar en santidad, Señor. Pero me llegan muchas tentaciones. Ayúdame, Señor. Y entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar. Dice la palabra de Dios que Él nos hace morir las obras de la carne por el Espíritu. Si estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos hace morir las obras de la carne, las obras del pecado. Yo los veo tan callados, pero ¿saben qué, iglesia? Jesús viene pronto. Él viene pronto. Mira lo que pasó en Israel. Ya que es que la cabeza de ese otro grupo, uno decía: no, lo mandé por de Los Ángeles. No, ese no es por de Los Ángeles. Pero miren lo que pasó. Ya Irán está diciendo: vamos a acabar con esa nación. Y ya hay varios países que dicen: vamos a acabar con esa nación por la muerte del barbado ese. Son señales de antes del fin. Aunque ellos no lo van a poder hacer, porque Dios está con ellos. Que Colombia rompió relaciones con Israel, pero nosotros con Dios ni con Israel vamos a romper relaciones. Estamos con ellos porque somos del pueblo de Dios. Amén. Cuando llega la tentación, no es el Espíritu quien dice: no vayas a caer. Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de decirle a la tentación: no, Señor. Amén. A usted el Espíritu Santo le va a decir, no le va a decir a la tentación: no, Él no va a caer en tentación. No, soy yo el que tengo que tomar la decisión.
Soy yo el que tengo que decirle a las peladitas que suban al carro: no, bájense. Yo no voy a poner a decir: Espíritu Santo, entonces, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Ayúdame. Así no es. Nosotros somos los que tomamos la decisión de no pecar. Hay gente que dice: es que me resbalé. ¿Cuál resbalé? Todo eso ya viene, vea, con la mirada, con el oído, y se comienza a alimentar. Es la concupiscencia, alimentarlo, y ahí tenga lo suyo. Primera de Pedro 1:15 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿Sí ves? ¿Quién te llamó? Dios te llamó. Él es santo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Dice: pues está escrito: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿O cuántos de ustedes que tienen hijos no quieren que sus hijos estén en los caminos de Dios? Ahora, ¿cuánto más Dios quiere que nosotros, sus hijos, vivamos en santidad para Él? Nuestro primer llamado en el mundo cristiano es vivir en santidad. Todos nosotros estamos llamados a vivir en santidad, iglesia. Esta iglesia es una iglesia diferente. ¿Sabes cómo oramos? Añade los que han de ser salvos. Añade los que han de ser ricos y van a venir a llenarnos de plata. No, nosotros decimos: Señor, añade a la iglesia los que han de ser salvos. Antes que todo, nuestro primer llamado a iglesia es vivir en santidad. Y ahí es donde el Señor comienza a hacer lo que tiene que hacer en la vida de nosotros. El Señor no usa lo que no le pertenece. Hay gente que quieren servir a Dios, pero que Dios no los usa porque están llenos de pecado. Amén. Y como están llenos de pecado, están alejados de Dios, porque Dios se aparta. Vuelvo y te digo: Dios no va a caminar con uno de la mano, uno lleno de inmundicia. Él es santo. Él no camina así. Él no se puede contradecir. Por eso nos llama y nos dice que seamos santos como aquel que nos llamó. Amén. Y Él es santo y Él nos llamó a ser santos. Tenemos que alejarnos del pecado. Hay gente que son tan mentirosos que se creen hasta las mismas mentiras y se acostumbran a vivir un mundo así, en mentiras, y se las creen a la vez. Entonces Dios no usa lo que no le pertenece. Si estamos sumergidos en la inmundicia, en el pecado, no le pertenecemos a Dios. Es más, el Espíritu Santo tampoco está ahí. Efesios 5:25. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. La palabra, el agua, representa la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, entonces ¿cómo van a haber cambios en tu vida? Si es la palabra de Dios la que nos ayuda a hacer esos cambios. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, sin ninguna otra imperfección, sino una iglesia santa e intachable. Y eso es lo que yo les digo, iglesia. Tenemos que estar perseverando en vivir en santidad para Dios, y que sea una iglesia santa. Ay, no, es que esa iglesia tan sencilla, tan chiquita, esa de nosotros es mega y llena de pecado. ¿Para qué? Usted puede ver palacios, pero la presencia de Dios no está ahí. Usted puede ver palacios,
y pastores llenos de pecado. Usted puede ver palacios y tan sencilla la vuelta. Ahí en Estados Unidos, en Miami, un pastor se separó de la esposa y ya en estos días la esposa, ya la llaman apóstol, la apóstol, presentando al otro esposo en las redes sociales. Es que acá les presento a mi nuevo esposo, familia. Y saben que la gente, dice la palabra, perece por falta de conocimiento. ¿Qué son detrás de esa gente? Detrás del pecado, porque les gusta el pecado. ¿Por qué? Porque ven el pecado en los ministros, entonces lo justifican. ¿Tú crees que Jesús te va a justificar eso? Eso es derechito para abajo con el pastor y todo. Es que si el Señor nos llama a santidad, es que Él no está mirando si sos pastor, si sos un servidor, si sos el que ayudas a limpiar la iglesia. Él no está mirando eso. Él es nuestro pastor en general. Y Él lo que está mirando es que cada uno vivamos en santidad. Entonces los otros se dejan llevar. No, pues yo me voy a separar. Si la apóstol se separó y se casó, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Si tan aburrido con una mujer, o la esposa diciendo, si tan aburrido con este tipo, voy a hacer el cambio. ¿Pero por qué? Porque la apóstol hizo el cambio. Porque ya hoy en día hay que apóstoles y las apóstoles, no sé de dónde. Esto se llenó de Pablos y de todos esos apóstoles. Esto está lleno, Pablas, porque ya son mujeres y que apóstoles. Y así sucesivamente. Mucha gente creen que el primer llamado es hacer milagros. Otros dicen que porque oran por los enfermos y los enfermos son sanados. Se me viene a la mente la palabra que dice: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Sí. Pero yo no los conozco. ¿Qué? No los conozco. Porque para Él primero está la santidad. Igual, si usted ora por un enfermo y el enfermo es sana, igual ese enfermo algún día se va a morir. Él no va a quedar de por vida, algún día se tiene que morir. Igual nosotros. Pero que en la noche usted no se acueste y decir: uy, Señor, que no me vaya a morir esta noche porque estoy lleno de pecado, y que de pronto no vaya a despertar en el mismísimo infierno. No, que nos acostemos tranquilos. Que diga: Señor, yo estoy bien con usted. Yo sé que cometo errores y cositas, perdóneme las cositas, pero estoy tranquilo. Pero hay veces cristianos que se mueren y la familia dice: pero sí sería que se salvó. Yo no sé. Usted que dice: pastor, yo no sé. Es que yo no vi Jesús, sino que es que ve tal cosa, allá Él con Dios. O sea, nosotros no somos quien para echar gente para el infierno y para el cielo, ni tenemos tampoco la autoridad. Entonces unos creen que porque echan milagros, hacen milagros, echan fuera demonios, traen sanidades. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es decirle al diablo: no. No somos del diablo, somos de Dios. Y somos hijos de Dios y estamos bajo el reino de Dios. Amén. Mire, este tema de la santidad es muy complejo y a muchos no les puede gustar. Pero es que la cuestión no es de que nos guste o no nos guste. La cuestión es de que tenemos que examinarnos y qué tenemos en la mente y en el corazón, y decir: bueno, este tema hoy, ¿qué? Dios nos sacude. No solamente a ustedes, a uno también. Porque vuelvo y les digo, a uno le pasan cosas y uno le vienen cosas a la mente. Yo digo: yo puedo mover esto aquí, yo puedo mover esto allá. Pero digo: no, que Dios mueva su mano a mi favor. Yo no voy a mover la mía. Amén. Y saben una cosa, vamos a mirar, iglesia, que el pecado nos aparta de Dios, y que muchas veces el pecado, iglesia, nos trae consecuencias. Mira, vuelvo y te digo, los dones
no son de nosotros, son para el servicio de Dios. Y hay veces comenzamos a ver la crisis, pero ¿por qué me está pasando crisis? Examinemos nuestro corazón del por qué estoy viviendo alguna crisis que no es. Mire, hay gente que se aleja de Dios. Yo les conté lo que me pasó en esta semana con una pareja. Y saben una cosa, iglesia, y muchas veces vienen crisis por apartarnos de Dios. Muchas veces vienen crisis porque estamos sirviendo a Dios y ya no quiero servir a Dios porque prefiero algo del mundo. No, por mi trabajo. Pero ¿por qué no? No, yo no puedo dejar mi trabajo. Primero mi trabajo que servirle a Dios. ¿Quién te entregó el trabajo? ¿Saben qué, iglesia? Yo estoy convencido de algo. Para mí primero Cristo, porque con Él lo tenemos todo. Si Él cierra una puerta, Él te abre otra. Pero con Jesús todo lo tenemos. Estoy organizando una predica cuando Él le pregunta y le dicen: ¿quién creen ustedes? ¿Quién soy yo? Porque mucha gente, iglesia, cristianos, y no saben quién es Jesús. Yo estoy preparando una predica sobre eso. ¿Quién crees que soy yo? Cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Salvador. Ah, eso te lo reveló el Padre, no la carne, el Padre. Y nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Y vamos a mirar en Josué capítulo 7. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Cami, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Se acuerda que iban allá a Jai y llegaron todos convencidos de que iban a ganar? Y los cogió el Señor. Dijo: no, mandemos 3,000 y con eso ya estamos listos. Y los cogió el Señor y los hizo perder por causa del pecado. Y entonces Josué se tira boca abajo a llorar: Señor, ¿y qué pasó aquí pues que perdimos? Ah, ¿qué pasó? Está bien, ok. Dice en el 16: José pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Sera. Y haciendo luego acercar la familia de los Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Cami, hijo de Zabdi, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá. Y miren lo que dice en el 19: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Tenía un pecado oculto, Acán, encubierto. Pero ¿sabe una cosa? Todos estaban sanos del pecado, pero Dios no. El Señor sabe, y Él conoce todo lo de nosotros, iglesia. Todos los pecados ocultos, para escondiditos, pero el Señor todo lo sabe y lo sacó a la luz. Y entonces el Señor le dijo a Josué: no, mi hijo, es que venga, hicieron algo que yo no los mandé a hacer, cometieron pecado. Pero ¿qué pasó? Averigüe. Y entonces ya este hombre le dice, y entonces en el 20, Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Si te das cuenta, iglesia, ¿cuántos cristianos no están con la mirada puesta en las cosas materiales?
codiciando lo material. Y Acán, el Señor le sacó eso a la luz. Le dijo a Josué: no, no, párese ahí. Porque Josué estaba totalmente sano. Pero que lleguen hoy en día a coger líderes a sabiendas de que están llenos de pecado, a ir a comenzar iglesias, eso es todo lo que le importa a las almas a la gente. Como quien dice: a usted se lo llevó el diablo, y a las almas que vaya a predicarle que también se las lleve el diablo. Y eso es lo que está pasando. Entonces ya hoy en día cogen el pecado y lo acarician, y aquí no pasó nada. Pida perdón, que Dios perdona. Y vaya, comienza iglesia. Y como están contaminados con el pecado, y no estoy viniendo a juzgarte ni a señalarte, sino a mostrar la realidad que estamos viviendo en el mundo cristiano. Vaya, necesitamos abrir más iglesias, necesitamos producir más dinero. Así toque llamar ovejas de otras iglesias, que importa, pero esto se levanta porque se levanta. Sí, se levantan sinagogas del mismo Satanás. Eso es lo que se levanta. Dios tiene las ovejas para cada iglesia, y no tenemos por qué ir a coger ovejas de otras iglesias. No, venga para acá a seducir, a seducir. Comportamiento totalmente satánico. Y nomás tenemos que esta mañana Dios me hablaba de todo eso, de que todo eso es falta de santidad. Es falta de santidad. Entonces dejó a su pueblo solo, después de todo lo que les dio en el desierto. El Señor en el desierto los bendijo en todo momento. Amén. Vieron cómo David también cometió adulterio. Dice que se subió al terrado y vio una muchacha por ahí bañándose, y dijo: wow. Y bajó: hey, ¿quién es esa que se estaba bañando allá? Y era la esposa de un soldado. Tráiganla. Claro, la vieja esta, no, con el rey de una. ¿Qué quiere mi rey? Ve a mi cuarto. De una, mi rey. Después coge los soldados: pónganme a este man en primera línea. La primera línea, que cuando llegara el combate, ¡pah!, fuera el primero que mataran. Y eso mismo pasó. Como él tenía el poder para hacer lo que le da la gana. Pero resulta de que Dios es un Dios radical. La mujer queda embarazada, dijo: ok. El niño se enferma, comienza a orar por el peladito, se mete en ayuno, y el Señor no le copió. Yo: no, puede ser el rey, puede ser lo que sea, pero usted la embarró, papá, y tiene que pagar. Se murió el peladito. Dice la palabra de Dios que él escuchó el comentario de los soldados: ay, se murió el hijo del rey. Ah, ¿cómo así? Sí, se acabó de morir. Y entonces no, ya no van a ir a cremar. Dice la palabra que él se levantó, se sacudió, fue y se pegó un baño, rompió el ayuno, y de nuevo con Jesús, con el Señor. La paga del pecado es muerte. Amén. Y mira cuánto Dios amaba a David, que un día dijo que él tenía un corazón conforme al de él, y era un pecador. Pero Dios amaba a David, pero tampoco iba a compartir el pecado con él. Él no se puede contradecir, vuelvo y te digo. Él no iba a tolerar ese pecado ahí encaletado, escondido, así como el de Acán. Él no lo iba a tolerar. Pero cuando David iba a morir, mandó a llamar a Salomón. ¿Y qué le dijo? Hijo, busca a Dios y vive para Él. Y eso mismo nos está diciendo hoy, Señor.
busca a Dios y vive para Él. Porque ese es el todo de nosotros, iglesia. Buscar a Dios y vivir para Él. Ese es el todo. Hay cristianos. Ayer me llenó de gozo porque está viendo una familia que llevan, me dijo, pastor, ya va a cumplir un año aquí. Y me dio mucho gozo. Yo los aprecio mucho a ellos, porque ¿sabes qué? Yo un día casé una pareja y se fueron para otra iglesia por allí, de Piedra. Y se fueron y me cogen a esta pareja. Venga, los invito a mi iglesia es Bea. Y encima, y ese man me dice, pastor, ¿sabe qué? Yo fui con mi esposa a ver, tómela la vuelta. Me dice, llegamos allá y el lujo, que el parque de los niños, que las Toyotas y las camionetas parqueadas, que era tanto que este man llegó allá y dice, uy, pero ¿qué pasó? Allá no estaban los Martínez, iglesia. Allá no estaban los servidores de acá. Me dice el tipo, me choqué, pastor, con un muro lleno de orgullo y altivez. Que yo dije, no. Me dice, tengo dificultades. Habla con el pastor. No se puede. Imagínate, vil pecador como todos nosotros, y no podemos hablar con la gente. ¿Tú crees que Jesús, cuando tú te encierras en tu cuarto a orar, Él no te va a escuchar? Él está ahí. Para que venga una persona que se para detrás de un micrófono, hey Juan, Johnny, apártame esa gente que no quiero hablar con nadie, que hablen con ustedes, no me puedo contaminar. Y así. Y entonces el tipo ayer me dice, pastor, me siento feliz, le tengo una noticia. ¿Qué pasó? Va a cumplir un año. Y yo, wow. Les cuento, iglesia, que vino al ayuno y se quedó todo el ayuno. Y me dice, yo no sabía que esto era tan hermoso, yo no sabía que esto era tan maravilloso, pastor. La palabra, me siento pleno aquí, pastor, gracias. Yo dije, qué bacano es. Y el hombre trabaja, tiene su negocio. ¿Y sabe qué me cuenta? Me dice, pastor, hay gente que trabaja en el ramo en que yo estoy, en el gremio, y compran un tenis en 100 pesos y vienen y lo venden en 300 pesos. ¿Sabe qué, pastor? Eso no es justo. Y yo, sí, ¿verdad? Y me dice, y me siento tan bendecido porque yo no abuso de la gente. Eso está muy bien mío. Pero hay cristianos que son usureros y se escudan en que son cristianos. No les digamos cristianos. Hay personas que dicen ser cristianos y se escudan en Jesús y son usureros. Hay cristianos que prestan plata y le quieren quitar la casita o lo que la persona tenga porque intereses más altos que en los bancos. No, hermano, yo lo voy a colaborar. ¿Cuánto necesita? Yo le cobro bajito. Y como la persona tiene la imagen, no, es que es cristiano, él me cobra suave los intereses. Pero después cuando se van a dar cuenta, más caros que los del banco. Y detrás de la casita o el carrito, porque como no tiene para pagar de pronto. Hay cristianos que tienen negocios y abusan de los trabajadores. Y esta mañana Dios me ponía eso porque ayer yo me puse a pensar en lo que hablé con ese muchacho. Yo decía, y yo pensé, yo tan tremendo, y hay cristianos que abusan de la gente. Y sí. Pero saben una cosa, esta mañana yo orando y me decía, Dios, tienen su recompensa. Todos. Eso no es santidad. Eso no es vivir en santidad. Uno abusar del que necesita. Eso no es vivir en santidad. Muchos de ustedes vinieron con otra expectativa en la iglesia. Uy, el Señor me va a hablar hoy. El Señor, yo sé que me va a hablar detrás del pastor. Estoy viviendo una situación económica muy dura y yo sé que el pastor hoy nos va a hablar de que nos van a llegar bendiciones económicas por todos los lados y vamos a tener mucho dinero esta semana.
el Señor me va a hablar de que va a tener esto o aquello. De pronto vinieron con esa expectativa, pero el Señor hoy tenía otra palabra diferente para todos nosotros, porque no es para ustedes, es también para mí. Amén. Y que es una palabra que de pronto es muy inusual en las iglesias de hoy en día. Pero iglesia, ¿sabe qué nos interesa a nosotros, a doña Liliana y a mí? La salvación de todos ustedes. Pero primero la salvación de nosotros. Porque usted puede ir a ganar almas y tu alma se puede estar perdiendo. Y lo que a nosotros nos interesa es la salvación de todos. Hay un grupo de intercesión que siempre están orando por ustedes, todos los días. Y uno dice: Señor, gracias, porque hay personas respaldando. Unos se alejan del servicio, pero Dios va trayendo otros aún más efectivos. Hay un ayuno programado para ese puente del 12 de octubre. El que se quiera apuntar va a ser en 3 días acá arriba, en el tercer piso, en el segundo piso. El que quiera ir se puede inscribir con Johnny. Este es de oración, iglesia, y de santidad. Recuerda que sin santidad nadie verá a Dios. Segunda Timoteo 1:9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. No solamente los pecados de adulterio, fornicación y los pecados llamados grandes, como dice mucha gente. No, es que yo no cometo adulterio, yo no robo, yo no mato, no, es que hay mucho pecado. Y no van a venir a decir: pastor, eso es pecado venial, o pecado cuando uno está en la primera comunión preparándose. Es que esto es pecado venial, esto no es pecado. Con Dios, pecado es pecado. Ustedes le dicen: no, yo no robo, pastor, yo ya no mato, yo ya no cometo adulterio ni fornicación. Pero hay otros pecados. Está la envidia, el celo, aún la falta de servicio a Dios. Porque es que el Señor dice que si vamos, porque Él no vino a que le sirvieran, sino a servir. Hasta en eso, iglesia. Entonces miren que no es solamente decir: yo voy a ir a la iglesia y muy bacano. No, yo qué puedo ofrecerle a Cristo. Él me lo da todo, Él todo me lo da. Yo qué le puedo ofrecer a Jesús, porque es gratitud con Dios. Y por último, Filipenses 2:14: háganlo todo sin quejas ni contiendas. No, es que cómo ir a servir, qué perezas. Que hay que ir a orar en la mañana, que interceder, sí, muy bueno. Oh no, y que es que hay que ir al ensayo, qué pereza. Háganlo sin contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida. Qué palabra. En medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Amén. Nos está hablando Pablo ahí. Pablo, ¿de dónde fue que cayó Pablo cuando Dios lo tocó? ¿Cuál caballo? Ahí no hay nada de caballos. Dice la palabra que él iba y que cayó. Y la gente dice que un caballo. Él cayó. Yo imagino a Pablo en el caballo, para el piso. Dice la palabra que él iba y cayó. Ahí no hablan de caballos. Yo no sé por qué no dijeron: iban en un carro y se cayó el carro. Él cayó. Pero después de 3 días que estuvo ciego, cuando fue Ananías a orar por él, la vida de Pablo fue totalmente diferente. ¿Qué pasó con Pablo? Comenzó a vivir en santidad.
Dios. Hoy, iglesia, el fin de la palabra es: vivamos en santidad para Dios y alejémonos del pecado y de la inmundicia. Amén. No sea que Dios, usted no ha visto que hay personas que llegan a los pies de Jesús o que se apartaron de Jesús y regresan cuando llega alguna calamidad o cuando llegan los momentos difíciles o cuando se murió la abuelita o el abuelo? No, yo ya quiero empezar a ir a la iglesia. Uy, qué bendición. No, es que desde que murió mamá, mi mamá me insistía mucho que fuera a la iglesia. ¿Y por qué no empezó a ir a la iglesia antes de que su mamá muriera? Para que la hubiera visto en la iglesia. No. Pero ahora sí va a empezar a ir. Bueno, vaya por su alma, porque su mamá ni cuenta se va a dar que usted no, yo sé que desde el cielo me va a ver. ¿Cuál? Muchas veces llegan calamidades y ahí sí la gente dice: no, no, yo ahora sí voy a buscar a Dios. Mucha gente, hay veces llega la calamidad y dice: uy, no, 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 yo sí quiero regresar y a vivir en santidad para Dios. Muchas veces llega la calamidad y dice: no, sí, yo quiero volver al servicio a Dios, yo voy a servirle a Dios. Nunca le he servido, pero le quiero servir a Dios. Es que Dios me estaba llamando y yo no quería hacer caso. Porque hay necesidad de esperar eso, iglesia. Pues Él dice: vivan en santidad, vivamos en santidad. Él nos dice: yo no vine a ser servido, sino a servir. Pues sirvámosle a Dios. Yo un día tenía COVID y yo era acá que yo no sentía ni las piernas y yo era así, y ya para desmayarme. Mi esposa: mi amor, quédese. Y yo: no, porque a uno le hace falta esto, iglesia. Y yo ya era a punto de desmayar, y yo amarillo, pálido. Cuando al último fue la esposa del alcalde: el pastor tiene COVID y la saturación está baja, ahí sí que es en la casa. Pero iglesia, mientras que le podamos servir a Dios, sirvámosle a Él. No permitas que la calamidad o alguna cosa llegue para poder volver en sí. Uy, sí, como el hijo pródigo, apenas se quedó pelado y aguantando hambre. No, 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 yo me quiero volver donde mi papá. No hay necesidad. Él no tenía necesidad de irse del lado del papá. Nosotros tampoco tenemos necesidad de irnos del lado del papá. Amén. Ahora, si tú quieres una oración, yo te invito a que pases. No vas a pensar: es que si paso, el pastor va a decir que soy un pecador. Acá no estamos juzgando ni señalando a nadie. Todos tenemos errores. Y yo tengo una persona con quien confieso mis pecados, que se llama Liliana, mi esposa. Y ella sabe todo lo mío. Y yo hoy me siento y yo le digo: mi amor, tengo estos pensamientos, me siento maluco, siento rabia, siento esto y siento aquello. Pero yo no me quedo con eso ahí por dentro tragándomelo entero. Si yo sé que el Señor sabe, entonces acudo a ella, le digo: mi amor, me está pasando esto y esto. Hay veces viene paupao, otras veces vienen los consejos, pero acudo. Todos me miran tan callados. Si ustedes, ojalá pudiera tomarles una foto a ustedes como están con la carita. O están confrontados. Si tú quieres, pasa acá y oramos.